Perfecto. Gracias. Buenos días. Vamos a empezar hoy muy puntuales porque tenemos una visita en nuestros seminarios de investigación. Viene con nosotros, antes de comenzar los seminarios, que después os explicaré quién habla hoy, viene Reyes López, que es la jefa de servicio de la Unidad de Medicina Preventiva, que con ocasión de que ha sido el Día Mundial de la Higiene de Manos, el 5 de mayo, nos va a, bueno, pues a dar un pequeño recordatorio desde lo que es la Comisión de Infecciones, ¿correcto? ¿Vale? Para, bueno, pues esto que es tan importante hoy en día. Pues cuando quieras. Reyes, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a todos y muchas gracias por habernos invitado a hacer esta pequeña cuñita publicitaria. Estamos celebrando desde el domingo pasado, nosotros empezamos a celebrarlo el viernes, el Día Mundial de la Higiene de Manos, que como sabéis se celebra todos los años el día 5 de mayo. Innovación, pero sí una técnica que salva vidas. Fijaros que entre el 5 y el 10% de los pacientes que están hospitalizados en hospitales del mundo desarrollado van a tener una infección relacionada con la asistencia sanitaria, que esta tasa se puede multiplicar entre 2 y 20 veces en países en desarrollo y que en las unidades de cuidados intensivos hasta un 30% de los pacientes van a tener una infección relacionada con la asistencia sanitaria y la mortalidad atribuible puede alcanzar el 44%. Solamente en Europa, cada año se producen 9 millones de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria en centros de cuidados intensivos y de larga estancia, que conducen a 25 millones de días adicionales de hospitalización, con un coste que está entre los 13 y los 24.000 millones de euros. Este es el mensaje de verdad. Existe evidencia de que la antisepsia de manos disminuye la incidencia de infección asociada a la asistencia sanitaria. Para algunas categorías la evidencia es de grado 1A. Es una acción fundamental para asegurar la seguridad del paciente, es una medida básica de protección para el personal sanitario y tan importante como la adecuada higiene de manos es la correcta utilización de los guantes. Recordaros que hay un momento para la higiene de manos, que puede ser antes de tocar al paciente, antes de realizar una técnica limpia o aséptica, después del riesgo de exposición a fluidos corporales, después de tocar al paciente o cuando nos vamos del entorno del paciente, y que hay una técnica de higiene de manos que se puede hacer con solución hidroalcohólica, que solamente nos lleva de 20 a 30 segundos, o con agua a 60 segundos. Insistiros, lavarnos las manos salva vidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Reyes, por este recordatorio. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar nuestro seminario de investigación de hoy jueves. Hoy tenemos la suerte de contar con Alberto Moreno Conde y Jesús Moreno Conde, que nos van a hablar sobre los servicios de apoyo a la I+D+I de la Unidad de Innovación y Análisis de Datos. Comenzará Alberto Moreno Conde, que es el coordinador de la unidad, y le seguirá Jesús. Ambos son ingenieros superiores de telecomunicaciones, casi todos yo creo que los conocéis, pero bueno, nos van a ampliar todo lo que va a poder trabajar con ellos, ¿vale? Venga, gracias, Alberto. Muchas gracias, Maribel. Bien, yo creo que la gran mayoría de vosotros nos conocéis. Somos una unidad que está compuesta por ingenieros y técnicos y damos soporte tanto a la parte de innovación y soporte a muchos proyectos de investigación como a la gestión del propio centro, haciendo cuadros de mandos para la monitorización de listas de espera o cualquier otro tipo de información necesaria para las direcciones de las unidades del centro. Y nosotros lo que ofrecemos es un conocimiento y una expertise que hemos ido desarrollando a lo largo de ir trabajando en proyectos de software relacionados con diversas áreas, como es la salud digital, el desarrollo de aplicaciones móviles, desarrollo de sistemas de ayuda a la decisión clínica,
También tenemos mucha experiencia en la implementación y uso de plataformas de ayuda a la investigación, con seguimiento y reclutamiento de pacientes, proyectos de Big Data y explotación de datos. Y también estamos participando en proyectos en colaboración con la utilización de dispositivos médicos y telemedicina para poder aplicarlo en colaboración con empresas, ¿vale? Principalmente las dos áreas en las que más nos demandan trabajar, uno es en la explotación, como hemos dicho, en la parte de gestión, en la elaboración de cuadros de mando, y también en la parte de investigación, pues nos demandáis mucho, sobre todo registros de investigación, ¿vale? Asimismo, también, pues, como os hemos comentado, pues tenemos también muchos otros proyectos que, si veis, de 134 iniciativas activas, pues hay muchas aplicaciones móviles, ayuda a la decisión, también soporte a ensayos clínicos, a la gestión de ensayos clínicos, explotación de datos u otras iniciativas, ¿vale? Intentamos trabajar con prácticamente todas las unidades del hospital, ¿vale? Con unas en mayor o menor medida en función tanto de las capacidades de las unidades como de la suerte en sí mismo de los proyectos que vamos planteando, la capacidad de captar fondos, ¿vale? Y al final, pues, estamos teniendo un gran número de usuarios e investigadores con los que colaboramos y participando en colaboración con muchos hospitales, no solo de Andalucía, sino también de fuera de Andalucía, ¿vale? Entonces, cuando nosotros poco a poco, viendo las tareas que vosotros tenéis a la hora de investigar, pues cada vez gradualmente vamos identificando nuevas áreas donde podemos intentar ayudar, ¿vale? En principio, los proyectos pueden ser tanto prospectivos como retrospectivos, y hay una serie de tareas que son parecidas con algunas diferencias, pero al final pues van desde empezar a buscar financiación para ver cómo poder plantear el proyecto, ver si el estudio puede ser viable, después la aprobación del comité de ética y en caso de que sea prospectivo, diseñar cómo se va a recoger esa información, identificar pacientes candidatos, facilitar el reclutamiento de pacientes y después, cuando estamos durante el estudio, pues ayudar al seguimiento del protocolo, gestión de consentimiento, recogida de datos, reutilizar los datos de la historia clínica para pacientes que ya tenéis reclutados o análisis de los resultados, ¿vale? En cuanto a la captación de fondos, bien, por nuestra parte, lo que identificamos es que por medio de colaboración con nosotros muchas veces es útil el poder incluir en vuestros proyectos un puntito tecnológico innovador que permita diferenciarse de otras iniciativas puramente clínicas. En ese sentido, en convocatorias, por así decirlo, competitivas, pues es bastante útil el poder incluir esta información, ¿vale? Y así estamos viendo que tenemos también bastante éxito. Después, adicionalmente, vemos que muchas veces con los diversos grupos, pues es útil poder trabajar con ellos, sobre todo cuando están empezando y todavía no tienen la capacidad de conseguir financiación competitiva, pues trabajar en colaboración con la industria para iniciar pequeños proyectos que van empezando a mover la rueda de crear cultura de investigación en la unidad, ¿vale? En ese sentido tenemos bastante experiencia y vemos que está funcionando bastante bien, ¿vale? En cuanto al primer paso de los estudios, cuando llega un ensayo clínico, cuando llega un ensayo clínico, pues lo primero que tratan de ver es la capacidad de reclutamiento que tiene el centro. Para eso hay que ver el número de pacientes que pueden reclutar y reutilizando los datos de la historia clínica, vemos que es algo en lo que podemos ayudar bastante, ¿vale? También para estudios retrospectivos, ¿vale? En cuanto a la aprobación del comité de ética, sobre todo en el tema desde que surge la normativa de solicitud de acceso a datos en base a la resolución 1/2021 de la Junta de Andalucía, en la que vemos que
solicitan una evaluación de impacto y un análisis de seguridad, el hecho de poder trabajar con nosotros sirve de mucha ayuda. Facilitaros toda la documentación para conseguir que todas estas tareas, que son bastante complicadas, poder reutilizarlas y pasar estos trámites que de otra manera, pues yo, por ejemplo, para conseguir el primer análisis de seguridad me llevé como un año estudiando cómo era la legislación del Centro Criptográfico Nacional y poder hacer análisis de seguridad en base a las herramientas que ellos tienen, que hay cosas que no son evidentes, ¿vale? Después, para la reutilización de datos, ahí hay un punto en el que lo que yo detecto es que no sois conscientes de la cantidad de información que hay estructurada que puede reutilizarse, ¿sabes? Tanto para estudios prospectivos como en el caso de estudios retrospectivos. Al final, en base a muchas veces se plantea, vamos a hacer un estudio retrospectivo y mirar no sé cuántas historias, pero hay muchas tareas ahí que pueden ser automatizadas, o automatizadas no, pero sí facilitadas, en el sentido de, bien, pues a lo mejor en lugar de tener que mirar todas las historias una a una en Diraya y tener que estar buscando los pacientes, no sé qué, se puede solicitar una descarga de los informes de alta de un conjunto de pacientes y ya los tienes en un Excel y simplemente vas eligiendo qué información es útil o no. También adicionalmente, pues claro, otra de las cosas que estamos viendo es que con pequeños cambios y pequeñas coordinaciones con las unidades podemos facilitar el que trabajemos menos, ¿no? Muchas veces es necesario recoger información estructurada sobre algo y esa información también la tienes que recoger en Diraya. Pues claro, por ejemplo, en el caso de un registro que estamos trabajando con la gente con enfermería, hemos acordado con ellos una plantilla en la que ellos siempre ponen, no se ve mucho porque está muy chico, pero ellos siempre ponen la información de la misma manera. Nosotros lo que hacemos es automáticamente esa información la pasamos estructuradamente, porque lo que sí tenemos acordado con ellos es que van a poner recién nacido a término. Si no, pues directamente en nuestra plataforma aparecen los campos estructurados y se pueden descargar en un Excel para procesarlo. Entonces, acordando con las unidades o con las personas que vayan a trabajar en determinados proyectos cómo van a recoger la información y que utilicen una plantilla, pues pueden llegar a evitar tener que recoger dos veces, porque además utilizar dos aplicaciones puede ser muy complicado de convencer a la gente, pero ser consistente a la hora de recoger la información cuando es algo que no es demasiado complicado, es algo que es factible, ¿vale? Adicionalmente, ahora lo explicaremos un poquillo más adelante, esto es la manera, por así decirlo, más básica pero que es muy útil a la hora de recoger información. Estamos empezando a explorar el tema de inteligencia artificial y cómo utilizar modelos de lenguaje y ahora lo explicaremos al final cómo podría utilizarse eso para estructurar información. En la fase de reclutamiento de pacientes, pues tenemos un buscador dentro de la intranet, que lo buscáis en el panel de aplicaciones y ahí podéis buscar todos los ensayos clínicos que hay de determinadas cosas. De hecho, es una demanda que nos hicieron en la pasada dirección médica en la que trataban de promover el reclutamiento de pacientes en el centro. Entonces, si a lo mejor hay un paciente que es candidato que tiene cáncer de mama, pues tú puedes hacer la búsqueda y saber que, en este caso, cáncer de mama, pues que hay 45 de cáncer de mama en activo y quiénes son la persona investigador principal y persona de contacto por si consideráis que derivar a ese paciente a ese especialista o que sea candidato a entrar, ¿vale? A la hora de desarrollar ensayos clínicos, otro de los puntos que estamos trabajando es en intentar facilitar dos cosas. Una es el cumplimiento de los protocolos. Estamos trabajando con algunos data managers que dicen, no, es que yo estoy habituado a cuando el médico va a trabajar en un ensayo clínico, escribirle en un texto cómo está, qué cosas tiene que hacer con ese paciente en el protocolo. De tal manera que lo que hemos hecho es que desde Diraya
Hay un acceso directo a través de la lanzadera en donde pones gestión de ensayos clínicos y cuando tú entras por ahí, para ese paciente, tú ves lo que tus data managers te han dicho que tienes que hacerle a ese paciente. También estamos haciendo que en ese mismo escenario, pues tú puedas identificar o chequear que cumples el protocolo y diciendo, pues le he pedido el tag que tocaba por protocolo. Pero como valor añadido a poder recoger esa información, que sí que es verdad que tú estás verificando que cumples el protocolo, es que además por parte de FISEBI tiene interés a la hora de gestionar esto y también todos vosotros como investigadores, porque parte de esa actividad que no se estaba monitorizando sistemáticamente porque no había capacidad. Entonces se estaba facturando de menos a los ensayos clínicos las pruebas que se estaban haciendo. Luego, trabajar por medio de este mecanismo permite facilitar la captación de fondos de los investigadores en los ensayos. Después, ahora va a explicar Jesús en la parte prospectiva que hemos desarrollo de una plataforma que la estamos utilizando tanto para la parte de explotación de datos, gestión de formularios, como aplicación móvil en la que el paciente puede recoger información. Hola, buenos días a todos. Pues, en principio, atendiendo a las necesidades, después de todo el tiempo que llevamos trabajando en dar soporte y apoyo a la I+D+I, pues entonces detectamos una serie de funcionalidades que eran comunes, ¿no? Lo más usual, pues, es la necesidad de establecer registros de datos asociados a pacientes para estudios de investigación de forma prospectiva. Y luego, a medida que fuimos trabajando con eso, pues desarrollamos una plataforma que es muy fácilmente configurable, que va orientada a ese fin, ¿no? Que es el desarrollo de cuadernos de recogida de datos y permitir reclutamiento de pacientes en un entorno seguro, porque muchas veces los investigadores no tenéis las herramientas para poder hacer este tipo de actividades según los requerimientos de seguridad de nuestra compañía, y también facilitar, pues, a lo mejor otro tipo de actividades como es la gestión documental, gestión de consentimiento. Incluso le dimos una vuelta más y lo que hicimos fue desarrollar también, a la par de esta plataforma de recogida de datos por parte del profesional, desarrollar una aplicación móvil igualmente fácil de configurar, independientemente del dominio en el que fuera, de forma que estaba linkado, ¿no?, la parte de recogida de datos por parte del profesional, y también hacemos que los pacientes sean parte activa en el registro de datos de vuestros estudios, para que podáis, pues, mandarle ciertos formularios que registre el paciente y se agregan de forma automática en nuestro sistema. En principio, la forma que tenemos, que está instalada dentro del CPD provincial de Sevilla, está enlazada, pues, con muchos de los servicios corporativos que hay en el SAS. Por ejemplo, el login se hace con el login de usuario corporativo, eso queda completamente delegado, y tema de protección de accesos, cambio de contraseña y todo esto está delegado al SAS. El tema de que tienes que cambiar la contraseña cada cierto tiempo y todo esto, pues son atribuciones que le hacemos a la compañía, que cumple, pues, con los requisitos de seguridad que obliga la normativa, ¿vale? Nosotros lo que hacemos realmente es que este registro lo que hace es que bascula alrededor de la identificación de un paciente y el reclutamiento de ese paciente dentro del estudio. Nosotros, a priori, dentro del SAS, lo que no hacemos es que tú metas manualmente el paciente, sino tú haces como en Diraya, tú buscas al paciente, lo seleccionas y lo reclutas para tu estudio. Que, aunque se ve ahí muy claro, es parecido al de Diraya, en base a NUSA, número de historia, nombre y apellidos y tal. Una vez tú seleccionas al paciente, ya lo tendrías reclutado dentro de tu estudio, y te permitiría establecer las pautas de recogida de datos específicas del estudio que hayáis definido en base a cuadernos de recogida de datos. Tenemos hecho a modo visual, pues, que tú, cuando seleccionas al paciente, pues puedes establecer, que esto también es perfectamente configurable según las necesidades de cada estudio, pues como si fuera una pantalla de entrada en la que puedes tener como un resumen de todos los datos de interés que puedan resultar útiles para el seguimiento de este paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es
un proyecto que está linkado con temas de aplicaciones móviles, ¿no? Entonces, cuando seleccionas al paciente, ahí ves las gráficas de las mediciones que se ha hecho el paciente, pues en base a ciertos parámetros que entere, como puede ser ahí, pues, frecuencia cardíaca, tensión arterial, etcétera. Y luego en el menú lateral, ahí tienes como si fuera la estructura del protocolo de recogida de datos que se ha establecido en ese estudio, ¿vale? Como os digo, aquí básicamente es un sistema para que os permita estructurar los datos según lo tengáis definido en ese estudio. Se basa en cuadernos de recogida de datos con las mismas funcionalidades que tienen todos los cuadernos de recogida de datos en cuanto a tipo de campo y tal, y añadiéndole además funcionalidades adicionales como pueden ser cálculos complejos respecto a los datos que registras para cálculos de score o establecer alertas o establecer pues lo que sea de interés en cada caso concreto. Una de las cosas que nos demandaron mucho en su momento fue la actividad investigadora es una actividad adicional a la actividad asistencial. Entonces, muchas veces estás viendo al paciente en consulta, no tienes toda esa información que tú quieres tener registrada de forma estructurada para tu estudio, luego esa información las quieres luego volcar a Diraye, tienes que hacer una doble recogida de datos y guardar esos datos en Diraye. Entonces, nosotros en ese sentido lo que establecimos fue, en algunas iniciativas que así nos lo pidieron, fue mecanismos para que de forma automática o bien se generara un PDF que se puede incorporar como documento externo a Diraya, ¿vale? En base a los datos recogidos de ese paciente en la visita que tú específica que te interese, o bien un texto libre que copias y pegas directamente pues en el campo de evolución, en el campo lo que sea necesario. Todo esto es configurable por iniciativa, por lo tanto, ahí, por ejemplo, teníamos una iniciativa de cefalea en la que el texto, ahí se ve un texto que es como si fuera de robot, ¿no? Que es casi nombre de la variable y que era el valor que le habías puesto, ¿no? Y en el caso ese de cefalea, pues le pusimos prosa, ¿no? Decía paciente con no sé cuánta edad, que no sé cuánto, no sé qué, en función de la sensación que lo había escrito el médico. Luego, esta parte está orientada a importar datos. Muchas veces los estudios y las iniciativas de registro de datos para investigación parten de una iniciativa previa. Dice, yo tengo un Excel que llevo registrando desde hace no sé cuánto tiempo, entonces, claro, ahí, ¿qué es lo que hacemos? Pues ahí primero se hace un diseño del formulario en base a cómo tú quieres que sea y luego lo que hacemos es armonizar tus datos previos para que se ajusten a la nueva estructura y se hace esa importación de datos, de forma que una vez se ha cargado completamente ya toda la base de datos, ya tu base de datos previa ya puede quedar en desuso y utilizas nuestra aplicación. Eso siempre puede volverse para atrás porque tú digas, oye, mira, yo ya quiero sacarme de aquí, quiero seguir con mi Excel, imagínate, o quiero para temas de explotación de datos y tal, descargarme los datos que tengo en mi registro, pues ya presentarlo en un congreso, no sé qué. Entonces tiene una herramienta de exportación de datos donde tienes ahí un desplegable con todas las variables que se han definido en el estudio y se descargarían los datos en una serie de formatos, como está Excel, SPSS y texto tabulado. Si ahora nos centramos, claro, lo que os comentaba, ¿no? Dice, por aquí estamos viendo desde el punto de vista del médico, ¿no? Del data entry, del que mete datos en el registro. Pues lo que estamos haciendo es intentar cambiar un poquito la filosofía y darle importancia al paciente a la hora de que os ayude a registrar los datos. ¿En qué nos estamos moviendo? Pues estamos moviendo en facilitar tremendamente el reclutamiento del paciente, de forma que o bien presencialmente tú le puedes decir recluta a este paciente y en ese momento al paciente le llega un SMS y un WhatsApp diciendo cómo meterse en nuestra aplicación, es que en 2 clics ya está metido y ya estaría perfectamente enlazado, o bien vamos a trabajar en una nueva línea que es el autorreclutamiento, que el paciente, imagínate, con un QR que tengáis puesto en la sala de espera, pueda registrarse él y ya estaría dado de alta en la iniciativa en vuestro proyecto, ¿vale? Es una vuelta de tuerca que estamos trabajando de cara a que se establecerían una serie de pautas de recogida de datos para el paciente. Imagínate, desde su reclutamiento, cada 3 meses quiero que me registre una encuesta de calidad de vida. Cada mes quiero que me registre esto. Pues claro, con esta aplicación móvil, que es perfectamente configurable dependiendo de la temática y tal,
pues podemos establecer eso, recordatorios de que hagan algún tipo de actividad, que pueden ser ver contenido educativo, que se tomen la medicación que tú le prescribas, no sé qué, que registre datos, ¿sabes? Porque al final, esa fue una de las motivaciones de hacer este. Al final las aplicaciones móviles basculan en torno a eso. Es o que quieres que el paciente haga algo, registre algo, vea algo o recordarle algo, ¿sabes? Y que toda esa información pueda venir de vuelta. Y ahora, lo que haga, al final eso es lo de menos, es lo que hemos hecho, es algo muy transversal, muy configurable y que fácilmente, pues eso, te llegan iniciativas de aplicaciones móviles y en menos de una semana tienen una aplicación móvil funcionando porque te estás basando en una tecnología ya muy probada. Entonces es un poquillo lo que venimos aquí. La parte de contenido, pues todo tipo de contenido multimedia, cada vez nos van dando más funcionalidades que son necesarias y claro, si viene una iniciativa en la que quiere incorporar algo que nos pueda resultar de interés, pues en cuanto lo incorporable está disponible para todas las demás aplicaciones móviles, puesto que al final la estructura es la misma para todos, ¿no? Entonces, le puedes poner escalas de evolución de cuaderno de recogida de datos, puedes establecer un plan personalizado para el paciente en función de variables que tú le tengas puesto en tu registro. Tú dices, yo marco un paciente que tiene diabetes, pues eso implica que en su aplicación móvil se le desbloquea todas las cosas relacionadas con diabetes, que registre ciertos formularios, cierta contenido educativo, etcétera. Y esto es la última cosa que os voy a comentar relacionada con la plataforma, es que estamos incluyendo el uso de inteligencia artificial basada en documentación. ¿Esto qué es? Que le damos documentación específica del proyecto a una inteligencia artificial para que aprenda y sea un punto de comunicación con el paciente ante las dudas que pueda tener con el proyecto, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial no se sale de lo que tú le has dado. Si pregunta cualquier cosa que estuviera fuera de la información que tú le has dado, no le responde o le dice, oye, se sale de mi dominio, pero cualquier cosa relacionada con tu investigación, con la información que tú le des para que aprenda, le responde perfectamente basado en modelos de lenguaje y tal. Entonces, esta es una temática que estamos trabajando mucho y ahora extenderá un poquillo más, Alberto, que es en el uso de esas herramientas como ChatGPT para dar cobertura a nuevos servicios de apoyo a la I+D+I, ¿vale? Y ahora va a hablar Alberto de otras iniciativas que tenemos también en la unidad. Sí, voy a intentar pasar rápidamente por algunas otras iniciativas, como otras capacidades que estamos ofreciendo. Una es la de poder ayudaros a incorporar información del entorno del paciente a partir de fuentes abiertas oficiales, por ejemplo. En base al domicilio del paciente, aquí veis una serie de fuentes oficiales como el de estadística, Eurostat, AEMET, información meteorológica, polución, polen, y lo que estamos trabajando es en función de dónde vive el paciente, poder agregarle esa información. En el caso de, solemos trabajar a nivel sección censal, que es como, por así decirlo, 10 bloques es el tamaño, mucho menos que un código postal, para tener una información súper detallada sobre nivel socioeconómico, nivel de renta, y además también trabajamos con otro tipo de captadores, ya sean de polución, polen, que hay muchas fuentes de información oficiales abiertas para incorporarlos, ¿vale? La ventaja que tiene todo esto, además de poder hacer análisis nosotros, es que lo tenemos ya cada vez más automatizado y más trabajado. De hecho, recientemente con la gente de endocrino estuvimos trabajando también, que nos daban un conjunto de pacientes y ya automáticamente, solo a partir de podemos decir, pues mira, la polución en su domicilio durante los últimos años ha sido tanto, o el nivel de renta es 22.000 euros en el caso de estos pacientes, de tal manera que os da un valor añadido sin un trabajo extra para poder plantear una serie de hipótesis que son muy difíciles de otra manera o muy costosas de poder preguntar a los pacientes, ¿vale? También estamos trabajando en una red en la que actualmente hay 192 centros en Europa, de los cuales
somos el único de Andalucía y hay 26 en España, que estamos trabajando en un mismo formato de datos para estudios de investigación. ¿Esto qué nos permite? Lo que nos permite es poder hacer estudios en los que podemos compararnos consistentemente entre... Estamos trabajando la supervivencia de cáncer de mama. Aquí vemos que precisamente nosotros somos el verdecito, que estamos justo en medio. Vemos que el que hay por encima es el Hospital del Mar, pero claro, cuando empiezas a analizar los datos, lo que tú ves es que la supervivencia de estos pacientes, tienes que entender cómo funcionan las bases de datos. Tú ves que el Hospital del Mar tiene mejor supervivencia, pero no ha cruzado los datos con el Índice Nacional de Funciones, que nosotros sí lo hemos hecho. Y tú ves que las curvas de aquí abajo, que son de registros nacionales del cáncer, como el de Holanda, claro, lo que ellos me comentan, dicen, no, es que las curvas, nosotros llevamos más de 30 años recogiendo, cerca de 40 años recogiendo esta información. La supervivencia, cada 10 años, la curva va mejorando porque los pacientes van mejorando los tratamientos. Entonces, también va los resultados que se tienen en función de cuándo empezaste a recoger los datos de tus pacientes. Lo que sí que vemos que cada vez más están existiendo herramientas en las que nos permiten poder hacer estos tipos de estudios y está cambiando cómo funciona el diseño de estudios observacionales retrospectivos. Nosotros ya estamos en el pasado, la pasada convocatoria de Carlos III, pues nosotros planteamos un proyecto en el que colaborábamos con 5 o 6 hospitales, lo coordinábamos nosotros, y lo que planteamos es, lo que se plantea es que tú haces el estudio de cómo analizarías los datos localmente en R y compartes el archivo de análisis en R al resto de centros que hacen sus cálculos y se agregan los resultados. No hay nadie compartiendo datos en sí mismos individuales de pacientes y haces como un metaanálisis de los resultados de todos los centros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al tener todos que tenemos el mismo modelo de datos y además ha habido empresas externas que nos han certificado la calidad de nuestros datos, es algo que tiene mucho valor a la hora de poder comparar, ¿vale? Y después, lo último que estamos también trabajando también es el tema de la inteligencia artificial. Hemos adquirido, en base a otros proyectos, una infraestructura de alta capacidad de computación para poder desplegar esos grandes modelos de lenguaje que, como ChatGPT, pero que son software libre. Aquí si vemos la tendencia, esto es desde 2022, todos los modelos ChatGPT 4, todos los modelos privados comerciales que se han ido sacando en estos 2 años. Estos son los modelos software libre. Y es que ya han sacado Facebook modelo software libre que es equivalente prácticamente. Entonces vemos que tenemos mucha capacidad. Estamos todavía aprendiendo a implementarlo, utilizarlo, pero vemos que en los próximos meses va a ser algo que podremos incorporar a los proyectos que se hagan aquí. Lo bueno que es que se va a hacer dentro de la infraestructura del hospital, sin tener que mandar ningún tipo de información fuera y sin tener ningún tipo de riesgo de protección de datos a la hora de utilizar estos datos, ¿vale? Después, lo último que faltaba es otra de las cosas que estamos haciendo, que esto ya es más específico, es en proyectos de análisis de datos que muchas veces, como tarda mucho todas las autorizaciones a veces para conseguir el acceso a datos, pues generamos bases de datos que son similares a como serían los datos reales para poder ir empezando a hacer los desarrollos en los equipos técnicos. Esto se llama generación de datos sintéticos y es algo que en proyectos de Big Data pues muchas veces es un valor añadido porque hay veces que los proyectos años en poder recibir los datos y tienen los equipos de desarrollo que están esperando cómo poder realizarlo. Y por último, pues también trabajamos en muchas iniciativas de innovación, como el proyecto de CIPOD, donde estamos trabajando en optimizar los procesos de traslados hospitalarios, en donde ahí lo que estamos intentando es integrar tanto con aplicaciones móviles en las que involucra tanto al paciente como profesionales de enfermería, TK, celadores y limpieza, en coordinar lo mejor posible el flujo de los pacientes para tratar de
reducir los tiempos de transferencia dentro del hospital. Lo que vemos que cada vez somos capaces de ofrecer más capacidad para ayudaros y en función de esto, pues vemos que la idea es que conjuntamente, colaborando con cada uno de vosotros, ir beneficiando a todo, ¿vale? Y nada más, pues, gracias por vuestra atención. No vayáis. Muchísimas gracias a los dos, Alberto y Jesús. Yo voy a dejar ahora 5 minutillos o 6 de preguntas, ¿vale? Pero sí quería comentaros que, bueno, conozco un poco vuestra labor, ¿no? Y la verdad que es mucho de agradecer que cuando llegas a pretender, ¿no? Que algo de esto se meta dentro de tus proyectos de investigación, pues la verdad que son de una gran ayuda, tienen una gran capacidad y sobre todo son muy pacientes con todos nosotros. La verdad que el tema de biomarcadores digitales, la inteligencia artificial ha venido para quedarse, está claro, así que cada vez más tenemos que trabajar con vosotros sí o sí. Yo doy paso por si alguien quiere alguna pregunta, ¿vale? Creo que ahí hay una. A ver, por allí. Vamos a ver, a mí me interesa mucho el tema de la protección de datos, porque siempre me piden los proyectos cómo he diseñado el plan de protección y de seguridad de los datos. Además, entonces trabajo con genomas y eso me interesa mucho. Entonces, ¿con cuánto tiempo tengo que hablar con vosotros para diseñar el plan de protección de datos de mi proyecto? Porque yo tengo unos plazos para las convocatorias muy cortos. ¿Y con cuánto tiempo tengo que contactar con vosotros para que me ayudéis? Porque yo hasta ahora lo he hecho como buenamente he podido, con mis conocimientos. Yo creo que yo lo haría al revés. Hablaría ahora a ver cómo lo has estado tú haciendo y en base a eso lo analizamos y vemos cómo podría hacerse ya de manera más transversal porque al final nosotros, como te digo, para... la primera vez para solicitar datos, yo me llevé un año estudiando. Es que realmente, entonces, tenemos la suerte que dentro de nuestro equipo tenemos una persona que es especialista específicamente en el tema de protección de datos y se está encargando de asesorar a todos los centros de la provincia de Sevilla en implantaciones del SAP, o sea que realmente podemos orientarlos. Después, cuando llegue una convocatoria, sea algo específico que no hayamos detectado de primera, pero por lo menos ya vamos muy encaminados. Yo creo que ese es plan básico. O por lo menos plantear cómo podría, y podemos ir trabajándolo para ir teniendo ya el modelo para el resto de convocatorias, porque al final entiendo que tú trabajarás con X empresas o sistemas distintos, pero van a tener muchos puntos en común. Entonces, lo estudiamos y hablamos y lo vemos cómo organizarlo. Bueno, pues gracias por la presentación y por la ayuda. Gracias. A mí hay son varias que habéis contado que me llaman la atención. Una es la geolocalización, porque te permite incorporar determinantes sociales a resultados de salud, que es algo que siempre no falla o tenemos más débil. Y la otra, ya desde un punto de vista mucho más asistencial y clínico, es utilizar estas herramientas tipo ChatGPT para información a pacientes, ¿no? En un entorno como el nuestro, en el que la información terapéutica y la autonomía del paciente, por tanto, ya es tan importante. Mi pregunta es si esa herramienta que se genere, digamos, se puede compartir o se puede transmitir a los pacientes como una herramienta, digamos, educativa o como una herramienta formativa, con la misma, no en seguridad, pero bueno, con la misma solidez que otro tipo de documentos que podamos elaborar para estos pacientes. Claro, te voy a responder la segunda pregunta primero. A ver, hay varias cosas ahí a la hora de utilizar los modelos como ChatGPT y utilizarlos con el paciente. Por un lado, hay que tener en cuenta que es producto sanitario y que no es producto sanitario. Entonces, hay una línea donde si tú haces a lo mejor
hacemos cualquier tipo de recomendación y es para el médico para tomar una decisión para el diagnóstico, ahí tendríamos que coger, hablar con la Agencia Española del Medicamento, establecer un piloto, hacer una serie de resultados y certificarnos como dispositivo médico. Si hablamos de información, por ejemplo, Carlos nos habla mucho de decir, bien, al paciente a lo mejor hay mucha información que no es clínica en sí. Por ejemplo, saber qué tiene que hacer para cambiar una cita o para solicitar una ambulancia. Toda esa es información administrativa en donde yo creo que o por lo menos nuestra idea de cómo lo vamos a plantear es como proyectos de innovación donde el mismo paciente al entrar tú le explicas que es algo experimental y que está entrando en un entorno de prueba porque realmente y vamos evaluando y el paciente en ese mismo de que entra en ese entorno de prueba pues da el consentimiento de que entiende lo que estás haciendo, que si tiene cualquier tipo de duda pues puede llamar a un teléfono o puede preguntar, pero que realmente es algo que ahora mismo los modelos de lenguaje estamos viendo que tienen un gran potencial, pero vamos a ir mediante proyectos de innovación evaluando hasta qué punto funcionan y hasta qué punto no. Yo creo que nos interesa ir trabajando primero en áreas que no son productos sanitarios, porque así te va a dar también un poco la madurez hasta con información que el paciente llegue, le mandes la información y que sean cosas administrativas, pues dentro de lo que cabe, es algo que se puede hacer y se puede abordar sin tanto riesgo. Y ya después ya veríamos hasta qué punto tendría sentido pasar a otro nivel, pero lo que veo que hay mucha información en la que educar al paciente, si tú le das un PDF y no se lo lee, y si tú le tienes una inteligencia artificial que solo mira la información del PDF y la va explicando, yo creo que es bastante más... Tú para enviar el PDF, si el PDF está bien o está mal, realmente no estás pasando un circuito de aprobación, de evaluación ni nada. Entonces, creo que como estamos hablando de formación, educación, conforme vayamos avanzando en las pruebas, iremos tratando de identificar y hablando con gente si hay algo que nos falta en cuanto a regulación, pero yo creo que es algo que mientras trabajemos explicando al paciente que son proyectos de innovación y que pueden utilizarlo, tú estás cumpliendo con todo y además que se ve como algo ético y como algo normal, que tú estás probando algo nuevo y que se lo explicas al paciente y si él quiere participar, él está informado, que y no estás haciendo nada con un riesgo, por lo menos cuando lo presentemos al comité de ética lo evaluará y verá si es algo que tiene sentido. Entonces creo que ese es el camino que vamos a seguir. Y sobre la parte de la geolocalización, claro, lo que veíamos es que ese trabajo que había que hacer para eso, conforme veíamos cómo funcionaba este tipo de tecnología y que era algo que demandaba mucho, pues que podíamos sistematizar y cada vez lo vamos sistematizando más y buscando más fuentes de información, de tal manera que nos está siendo muy en consorcios europeos porque nos da mucho valor añadido. Es decir, no es solo que somos un hospital con información clínica, no, es que además puede ayudarte en el análisis de cuál es el factor socioeconómico que influye en este tipo de enfermedad. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Recordaros de pasar el código QR, ¿vale? Y muchas gracias a Alberto y a Jesús por este seminario que nos habéis dado. Hemos aprendido mucho. Muchas gracias. Jesús. Aquí. Al lado del cartelito. Nos ponemos un poquito más para allá, sí, para que nos conozcamos. Eso es. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Una fotógrafa premium. No, vamos, esto lo haré regularmente. Uy. Me pongo, ¿vale?
Vale, vale, vale. Venga, ahora hablamos, Maribel.